Hola a todos nuestros suscriptores de Zona Psique. El día de hoy estamos en un episodio más de la Claqueta Analítica. El día de hoy vamos a hacer un análisis o una mirada teórica hacia esta película de Luis Buñuel, Los Olvidados. Esta película dijéramos que es una obra maestra de este director, ¿no? Pero bueno, antes de empezar de lleno, vamos a presentar a Esaú Arzate, que es maestro en pedagogía, y a Raquel Núñez, psicóloga y psicoanalista. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, buenas noches, o buenos días, o Buenas tardes. Bien, Bien, pues ya por acá, en un episodio más. Bien, pues esta obra, como les comentaba, es una obra maestra de Luis Buñuel que sigue, dijéramos, como como repercursor de Nazarín, que esta vez, dijéramos, es una monja que se ve enfrentada por los males morales del ser humano, ¿no? Pero dijéramos, en sí mismo, Luis Buñuel representa en esta película, destaca más que nada los sueños, el inconsciente, y esto lo hace, dijéramos, un cine que no está encasillado en Hollywood, ¿no? Entonces esto permea que Luis Buñuel lo hace todavía vigente hacia el siglo XXI, es decir, esta película como que trasciende la época misma y hoy en día es considerada como una película de culto y es una película que sigue, dijéramos, eh, actual, ¿no? Por así decirlo. ¿O qué piensan, chicos? sí, claro, es como bueno, estaba leyendo el texto de la película y es este drama neorrealista, o también surrealista un poco, eh, y esta como situación de esta forma como subjetiva, pero tan cercana a la actualidad, Uh-huh. y como los personajes principales, Y que representa mucho esa parte onírica, ¿no? Como que la vida onírica que se tiene. Y sí, bueno, a manera como de resumen o sinopsis, pues Los Olvidados es una película mexicana filmada en 1950, que eso destaca mucho, ¿no? En los estudios Tepeyac, en Ciudad de México. Se estrena el 9 de noviembre del mismo año, escrita y dirigida por Luis Buñuel. Obtuvo el premio al mejor director en el Festival de Cannes y ha sido nombrada Memoria del Mundo por la UNESCO, esta película. Los Olvidados cuenta una historia trágica y realista sobre la vida de unos niños en un barrio marginal de la Ciudad de México. Esta película es como una obra, digamos, la obra más relevante de Luis Buñuel y donde comienza esta etapa de su cine en México, ¿no? Tras el éxito comercial que le proporcionó El Gran Calavera, producida por Oscar Dasinger, ¿no? Bueno, le propuso que dirigiese una nueva película sobre los niños pobres de México y esto fue el resultado, ¿no? La película se sitúa en la línea del neorealismo italiano, al que Buñuel aporta su toque surrealista, precisamente como mencionabas. Y aquí se puede observar la secuencia del sueño de Pedro, ¿no? La obsesión por las gallinas o el huevo lanzado hacia la cámara. Entonces, todo esto tiene una expresión, ¿no? Artística que, como les digo, no entra en casillada en Hollywood, ¿no? Entonces, más o menos trata de estas, dijéramos, tras un prólogo, ¿no? Inmersivo de las imágenes de Nueva York, París y Londres, se advierte, ¿no? Que la universalidad de esta producción viene hacia la Ciudad de México, ¿no? A estos encuadres, a estos enfoques de la Ciudad de México, de estos barrios pobres, pero que más allá de eso representan a estos niños con sueños, ¿no? Que tienen esperanzas y que luchan por el día a día, ¿no? Por subsistir. Más o menos, bueno, esa es en forma general, ¿no? No sé, si gustan darnos su aportación, su perspectiva a esta película. Si quieren empezamos con Raquel. sí, gracias, Carlos. Pues te lo comentaba hace rato sobre los personajes, como esta situación
de pobreza que hay como extrema. Y nuevamente volvemos como al tema relacional de varios análisis que hemos tenido, esta ausencia del padre, la orfandad en la que viven los niños, la pobreza, el asesinato y la muerte es como la solución que ellos tienen o que ellos encuentran para estas dificultades que hay, ¿no? Y ya lo mencionabas tú, las secuencias oníricas sobre la gallina, este simbolismo que tiene también como muy presente la gallina. Y pues también yo analizaba un poco desde la perversión en en el personaje este de Jaibo. Uh-huh. Y pues nuevamente como la figura del padre, la angustia, lo que hay en esta relación con la delincuencia o el criminal, y la represión. Hay, por supuesto, también arquetipos típicos de identificación con este personaje que es el Jaibo y Pedro, y también con uh-huh. Ojitos, ¿no? Que Ojitos también es como este niño que está en espera del padre que no llega, y pues que está abandonado, ¿no? Lo acoge como este señor que está ciego y que de cierta forma pues también lo violenta y lo ayuda a que, bueno, a tener como casa, pero también sufre o padece de violencia con este señor. Y como con todas las violencias que hay dentro de cada familia, la mamá con los hijos, el abuelo con los nietos, en la misma calle, lo que pasa como con el grupo de amigos, y esta situación que hay en una de las escuelas que van, bueno, como la granja que ellos le llaman, también uh-huh. esa situación de violencia que se genera al llegar Pedro allí. Claro, sí, y cabe destacar que tiene una influencia de la obra de Sigmund Freud, ¿no? Esta película tiene influencia de estos conceptos psicoanalíticos, ¿no? Que si recordamos la primera publicación de Freud, 1920, la interpretación de los sueños, ¿no? Como 30 años después influye en el cine, y de ahí pues para adelante, ¿no? En otros dijéramos directores también, ¿no? Que bien lo dices, es como representan la lucha, ¿no? De esta lucha contra la violencia, contra la agresividad, que no la resuelven de una manera sana, ¿no? Por así decirlo, violencia con más violencia. ¿O tú qué piensas, Esaú? Hay varios elementos muy interesantes dentro de la película. Esta carga, por supuesto, de los elementos de lo moral, de lo ético, a mí me hizo mucho pensar en también, por supuesto, sus rasgos históricos, ¿no? Esta caracterización de la película como un patrimonio cultural de la humanidad, por ejemplo, el caso de el espacio representativo del México de esos años. Claro. Resulta muy interesante. Ahora, al principio comentábamos esta relación que podríamos ver entre distintas películas, ¿no? Entre esta de Los Olvidados de Luis Buñuel o La Naranja Mecánica, ¿no? O esta otra de Ciudad de Dios también, uh-huh. Que son digamos también representativos de la época y de la violencia del espacio de las juventudes, ¿no? A mí me llamó mucho la atención un elemento que se ve como muy interesante. Es una mención en el caso de La Granja, uh-huh. Cuando el director, me parece que muestra como un cierto interés pedagógico. Yo comentaba con Raquel que alguien de la película leyó a Makaré, ¿no? Uh-huh. Este ruso que comenzó sus escuelas con jóvenes y niños ladrones, huérfanos, ¿no? Posterior a la Segunda Guerra Mundial, que andaban perdidos, ¿no? Y es una escuela muy interesante la que resulta ahí. Está descrito en el texto que se llama El Poema Pedagógico, que habla de las distintas necesidades afectivas y académicas que tienen como estas juventudes abandonadas. Y algo que hay de común en estos tres filmes, La Naranja Mecánica, La Ciudad de Dios y Los Olvidados, es este espacio como de
suma libertad, pero es más bien como desapego de las autoridades, del caso de las juventudes. Entonces, esto es muy, muy interesante de pensar, ¿no? El caso de la relación que se tiene en La Naranja Mecánica con el consumo de la cocaína, o el moloco, que es la leche mezclada con distintas sustancias, ¿no? En el caso de Ciudad de Dios, también el consumo de la marihuana, también muy fuerte. En el caso de Los Olvidados tenemos el consumo del alcohol y del cigarro, ¿no? Que están ahí como muy presentes también. Sí. Pero hay un tema muy interesante en Los Olvidados, que es el abandono de los padres. De hecho, el personaje de Jaibo lo menciona, ¿no? Que cuando está con la mamá de Pedro, yo no conocía a mi mamá, no la recuerdo, no sé quién fue mi papá, ¿no? Yo siempre he vivido en la calle. Claro. El caso del propio Pedro, que a pesar de tener a su madre, es una madre que está ausente, ¿no? Es una madre que lo rechaza, y de hecho cuando lo lleva a la granja, ella dice, ¿cómo lo voy a querer si parece apuntar a que abusaron de ella cuando era muy joven, y producto de ello nace Pedro? Claro. Y esos son elementos que van pintando, digamos, la psicología del personaje, pero también esta fuerza, ¿no? De impulso tanático que tiene en el caso de Jaibo, y la lucha que existe en Pedro entre el Eros y el Tánatos, ¿no? Esta necesidad de pronto decir, ya me voy a portar bien, ¿no? Pero algo pasa y caray, ¿no? Y lo vuelve a intentar, y otra vez hasta que fallece. Y esto es muy curioso, porque está representando justamente no este idílico pasaje de las juventudes que crecen, se desarrollan, estudian y, digamos, tienen una buena vida posteriormente, ¿no? Este romanticismo del crecimiento del ser humano. Y eso es muy interesante en las tres películas, pero particularmente en esta de Los Olvidados, porque nos está situando en un espacio de México de esa época que resulta muy interesante. Claro. Sí, y también es importante lo que mencionas, y también destacar esto de ser adulto. ¿Qué significa para ellos, no? Ser adulto. Siempre viene como esta prueba, a veces como esta prueba final, o estos rituales que se tienen socialmente, ¿no? Pues en esa época era muy común, creo que en algunas partes sigue siéndolo, el fumar, ¿no? Y tomar alcohol. Es como que pues, te vas a hacer hombre, ¿no? Es como entrar a ese nuevo mundo en el que ves la visión del mundo diferente, ¿no? También cabe destacar aquí esto que mencionas de la no autoridad o el rechazo a la autoridad. Implica esta negación de la ley, ¿no? Como en estos casos de los chicos abandonados, por lo regular no hay un padre, no hay no hay quien ponga límites, ¿no? Y quien saque al niño del principio del placer de la madre y lo ubique en el principio de la realidad, que esa es una función del padre, desde el psicoanálisis, ¿no? Entonces, en estos niños de la calle se observa mucho eso. Y el sentido de la autoridad lo ven en alguien siempre reflejado, en un líder que los guía. En este caso, dijéramos, en esta rebeldía, el líder que los va guiando, ¿no? En las calles, o a veces se topan con esta autoridad, con el policía, ¿no? Porque no hay una autoridad, dijéramos, en su psique, internamente, ¿no? Por así decirlo. Bueno, eso es lo que yo veo así como de entrada. Sí aporta mucho el cómo era México en esa época, porque ahorita la vemos como que dices, wow, pues a poco sí era así, ¿no? Digamos, estamos hablando de un México post-revolucionario, ¿no? Entonces se iba adaptando apenas a muchos aspectos culturales, entre ellos la alfabetización. Muchos eran, no sabían leer. Entonces, hablando de todos estos periodos, incluso el moralismo mismo en México ayuda a fomentar esto de que empiecen a alfabetizarse, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, pues justo pensaba, bueno, yo con este texto
de Freud de la represión, que elabora el factor cuantitativo de la pulsión de los tres destinos posibles. La pulsión, sofocada por completo, es una. La otra, que se muda en angustia o sale a la luz como este afecto coloreado cualitativamente de cierta forma. Y eso se ve en la relación que tiene Pedro con su madre, ¿no? Que todo el tiempo está como en busca de este afecto, de este cariño, y la mamá continuamente lo rechaza, ¿no? Que, Por lo que es una madre castrante, ¿no? También se Ajá, observa. y no es como con esa constante, y él quiere como esta aceptación, este amor, esta figura o este objeto de amor representado en la madre que no lo tiene, y cómo se alianza, o bueno, que se hace una alianza con el Jaibo, y que de cierta forma al principio lo ve como amigo, pero ya después, pues no, en una escena cuando es como constante que él quiere como estar dentro de la ley, y Jaibo va y lo saca, ¿no? Otra vez, cuando va por él a la granja, que le roba el dinero, o sea, constantemente hace actos que lo culpan a él, ¿no? Cuando roba el cuchillo de plata, con este señor que hace los cuchillos, o cuando va a la granja, y constantemente está él como regresándolo, ¿no? Que él quiere ya como hacer el bien o portarse bien, pero justo es esta figura de que está fuera de la ley la que lo somete, porque eso hace como una amenaza con violencia, y diciéndole que lo va a matar, como la escena del este joven que mata, ¿no? Con la piedra y con los palos. Claro. Sí, sí, aquí dijéramos, es como una apología a la violencia, pero también hacia el mundo interno, ¿no? Dijéramos, Luis Buñuel marca una etapa en el cine mexicano, porque pues sí destacó mucho aquí, sabiendo que él es español, pero destaca mucho en el cine mexicano, ¿no? Que hizo acá. El director, dijéramos, utiliza la pantalla como si fuera un lienzo, como si fuera, y crea estos toques artísticos que reflejan un mundo interior de los personajes, y eso se me hace muy interesante porque te adentran más al personaje y te hacen sentir al final te hacen sentir más cómo sufre ese personaje, ¿no? O cómo se resuelve en algún momento algo en su vida del personaje, que es precisamente por eso la profundidad psicológica que existe en muchos directores, como Kubrick también, para que al final tú lo sientas más como espectador, ¿no? Entonces Los Olvidados pues tiene esta característica, y dijéramos, se le denomina así porque la sociedad, como no los puede confrontar, simplemente los olvida, y desde Freud podemos decir los reprime, ¿no? Entonces es interesantísimo ese aspecto. Los problemas, dijéramos, siempre existen socialmente, pero la película les refleja esos problemas de una forma cruda, ¿no? Muy, sí, fuerte, y sobre todo el daño emocional, ¿no? Que hay ahí. ¿Cómo ves, Sau? Pues hay cosas que me parecen muy curiosas, justo en estos planteamientos que estás haciendo ahora, porque algo que ha estado, digamos, ahora no sé si afortunado o desafortunadamente, en el ámbito de mi reflexión filosófico-educativa, es este espacio de aprendizaje, enseñanza de la violencia, ¿no? Y en el caso de algo que he estado como revisando, justamente por eso también traigo a colación estas otras películas, y ya después veremos otros elementos, caracterizaciones culturales si da tiempo, ¿no? Pero tiene que ver con la desestructuración, ¿no? Y justo como en los años en los que se está presentando la película, comienza a ya empezar como a sedimentarse este nuevo México de lo que será después el milagro mexicano, ¿no? Que llega hasta a principios de los 80s, pero como hasta antes de los 50s existía esta desestructuración de lo social
Ujú. a partir de los problemas económicos y sociales que tú estás marcando, por supuesto, ¿no? Tiene que ver con el tema del analfabetismo y demás, pero también se encuentra muy presente, incluso en la película, el personaje de este cieguito, ¿no? Que hace todo el tiempo referencias a don Porfirio y al tiempo de don Porfirio, donde todo fue mejor, que de pronto también es esta ley castrante, esta ley que incluso elimina el propio personaje en algún momento, dice, refiriéndose a los niños, él dice, habría sido mejor matarlos antes de nacer. Ajá. Y es fuertísimo, porque justo ahí está el tema de los olvidados, ¿no? Yo ahora recuerdo también una canción de Ismael Serrano, un compositor español, que se llama Los Invisibles, y habla precisamente de las personas que viven en la calle. Y ahora, bueno, recordando también esta parte de mi vida que me llevó a ser educador callejero en las calles de la Ciudad de México, en algunas zonas muy complicadas también, está esta presencia, ¿no? La desestructuración de lo social, por supuesto que ustedes lo están manejando desde su ámbito de expertise en esta falta de incorporación de la ley a nivel psíquico, por supuesto que me parece que está, por supuesto, ahí, pero también es bien importante cómo la estructuralidad de lo social ante las distintas contingencias, en el caso de el México que presenta Buñuel, hay esta segregación de elementos múltiples hacia lo que se va a configurar más tarde como la identidad, una cierta identidad mexicana que ya discutiríamos en otro momento, quizás si tomamos alguna otra película como referente, Ujú. pero que es muy frágil y es muy sesgada, porque México no cuenta con una identidad particular, Ujú. que trató de instaurarse, por supuesto, después del conflicto independentista y posteriormente con el tema de la revolución, y para algunos de pronto hace sentido el tema de la revolución, la independencia de México, pero la caracterización por la identidad nacional me parece No que hay. adolece mucho, y tanto en la época que presenta Buñuel, tanto como en la época contemporánea, podemos ver esa desestructuración que de pronto, en el caso contemporáneo, nos hace decir que las instituciones sociales no cuentan, o que no velan por los ciudadanos, porque es el Estado para los ciudadanos mexicanos. Es una crisis y una crítica constante todo el tiempo, el papel de lo político y de la política institucional en México, ¿no? Todo lo que significa también la institucionalización de la revolución, primero con el Partido de la Revolución Nacional, después con el Partido de la Revolución Institucional, y después todo el tema de la transición y toda la desestructuración social que devino posteriormente y que nos tiene ahora. Yo pensaba en la vigencia de la temática de la película de Buñuel, y es algo que hemos estado discutiendo también con Raquel constantemente, justo a partir de esta postura de cómo la desestructuración social permite horizontes formativos que están también dirigidos hacia el Tánatos, ¿no? Ahora lo hemos estado conceptualizando con un grupo de trabajo con el que estamos como pedagogías del Tánatos, pero me parece que más allá de pedagogías del Tánatos, me parece que son impulsos educativos dirigidos hacia la constitución de identidades violentas, y creo que es algo que se ve, ¿no? En el caso de toda la película, por supuesto, tú bien lo dices, está la presentación, ¿no? De este líder que será el Jaibo, que es un líder que no tiene, por supuesto, ninguna incorporación de la ley, debido a su estado de orfandad y quizá incluso la necesidad de sobrevivir como pueda, ¿no? Es algo que Claro. yo le comentaba a Y Raquel. ellos lo ven como la ley, ¿no? Es como su Es única. que justamente es como el esquema de la supervivencia. El fin de semana pasado con Raquel íbamos sobre Paseo de la Reforma, y de pronto una familia de callejeros, un hermano y una hermana se estaban peleando, ¿no? Y la madre le gritaba, pégale, pégale, golpéalo, ¿no? Con palabras peores. Y yo le decía, pues es que se están enseñando, ¿no? Ellos están aprendiendo a defenderse en un espacio de vida en el cual si no golpeas, eres golpeado, ¿no? Un poco lo que dice, y me hace mucho, ¿no? El ruido de esta otra película, Ciudad de Dios, en donde hay una frase muy particular que dice que en Ciudad de Dios, si corres, te atrapan, y si no corres, te joden, ¿no? Y es lo que pasa en Los Olvidados también, ¿no?
De pronto el caso de Oh, Pedro es como de, ajá. si corres eres culpable, y si no corres igual eres culpable. Y es O como terrible pensar una. como la ley de Herodes, me acordé también, ¿no? Sí, por supuesto, y tenemos todas estas representaciones distintas, ¿no? Que a diferencia de la época de oro del cine mexicano, están mostrando una realidad cotidiana que es sumamente violenta y que no permite pensar en algo parecido a un final feliz, ¿no? Y eso es muy interesante. Sí, sí, es muy cierto. Ahorita que hablabas de eso de la identidad de mexicano, me hiciste recordar mucho este libro de el laberinto de la soledad, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí habla de eso, de cómo el mexicano no tiene una identidad, ¿no? Y a veces se refugia en conceptos extranjeros, ¿no? Lo hemos visto y lo seguimos viendo. Y su refugio a veces de esa soledad es los colores, ¿no? La pachanga, la música, la fiesta. Y en este laberinto, ¿no? De la soledad, él se oculta en esos colores, en esa fiesta, por así decirlo, ¿no? Y ahí menciona incluso que la única identidad que existía en esa época eran los famosos pachucos, ¿no? Esta vestimenta, este estilo de vida se diferenciaba de los americanos, ¿no? Entonces éramos los pachucos, que destacó en esos años más o menos también. Y bueno, es interesante también lo que mencionas, ¿no? De este líder, que si tú lo observas, pues siguen inconscientemente como el dictado de un padre que no encontraron, ¿no? Pero que lo encuentran en el Jabo, en este líder, y a su vez, él, pues no tiene la consecuencia de la ley, ¿no? Se tiene que enfrentar al mundo real. Bueno, yo quisiera hacer aquí una breve pausa y regresamos en unos minutos, ¿vale? Y yo me acuerdo que, bueno, regresando del corte, estábamos hablando de Octavio Paz, ¿no? Con esto del laberinto de la soledad, donde expresa que el mexicano pues no tiene este sentido de identidad, ¿no? Y que muchas veces lo ve reflejado en las culturas, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Y ahí destaca él mucho lo de la figura del pachuco, que les comentaba, de cómo el pachuco se empieza a diferenciar del gringo, ¿no? Del extranjero, y empieza a crear su propia identidad. Y también nos cuenta esta parte, ¿no? De que el laberinto de la soledad trata de que el mexicano se oculta a través de la algarabía, de la fiesta, del mariachi, el folclore, los colores, ¿no? Bueno, y regresando un poquito a la película, ¿no? Los Olvidados, como les decía, es una obra que representa lo externo, ¿no? En las calles, con los abandonados, ¿no? Pero a través de estos también representa lo interno, ¿no? Las fases internas que se construyen en ellos. Y bueno, les mencionaba también que hubo un final, bueno, un final secundario, ¿no? Alternativo. O Ujú. alternativo, que por aquí lo tengo, donde, bueno, Oscar Dassingers, que es otro director, le obliga a Luis Buñuel a rodar un segundo final donde Pedro mataba al Jaibo y volvía a la escuela correccional. Por lo visto ese final se rodó con la razón de sustituir al verdadero en caso de que no le gustara al público, ¿no? Porque pues en ese entonces fue algo muy, muy fuerte, ¿no? Como ven. Sí, pues justo yo recordaba como un poco de como esto de la pulsión, que lo hacía como presente en cuanto al sueño que tiene Pedro, referente con la, con su mamá, y que tiene como que alimentarlo y que le reclama a él, ¿no? Que no le ha dado como ese alimento, y después se va como debajo de la cama aparece la figura de este muchacho que fue asesinado, Uh-huh. y como hay esta relación como onírica del sueño, como con la pulsión, y nuevamente esta
como, no, no es regresión, pero sí habla como de esta necesidad que él tiene como de la cuestión del afecto con la madre y un poco la culpa de lo que habla del asesinato de este joven, ¿no? Claro, Y la representación que hay todo el tiempo como con esta figura de la gallina. claro, que también, bueno, mencionabas de el alimento lo representan en la película también o lo simbolizan con lo emocional, ¿no? La falta de ese alimento directo de la madre, ¿no? Que es como una negación a ese principio del placer que se otorga primeramente en la madre, ¿no? Quien nos otorga el principio del placer. Y ellos se ven obligados a alejarse de ese principio y encuadrarse a la realidad como pueden, ¿no? Que vemos incluso poses en estos chicos, poses como de adulto, ¿no? A la hora de fumar, a la hora de hablar, las charlas, todo esto, como que inculca a que se están forzando a ser adultos porque lo necesitan, si no son fuertes como un adulto, pues en las calles mueren, ¿no? ¿Cómo ves esa uva adelante? Sí, gracias. Pues esto último es muy interesante porque, eh, pues, pensemos cómo a lo largo de la historia se ha conceptualizado a la niñez. Digamos, no es la misma infancia que concebimos hoy en día como una suerte de castidad y dependencia, ¿no? Sí. En esos años, ya 14 15 años, ya incluso se pensaba en el tema de formar una familia, Ujú. y justo, ¿no? Ya eran adultos medianamente funcionales, Sí. porque el tema que hemos venido, digamos, en la época contemporánea, alargando las infancias a partir de la adscripción a la escolaridad, pues se pone, en esa época no estaba allí, ¿no? Los índices de analfabetismo de esa época lo dicen, no era un analfabetismo, digamos, como se caracteriza ahora tan moralmente al Nini, ¿no? Ujú. Era un analfabetismo productivo porque eran sujetos sociales que estaban trabajando y estaban haciendo algo. Esas infancias de 11 15 14 años ya eran Exacto, seres en plenitud, ¿no? Digamos, en cierto sentido, claro. que los Claro, llevaba, por supuesto, a todas estas incorporaciones de, como bien dices, de las poses, pero a saberse, ¿no? Dueños de sí mismos. exacto. Esta frase de Pedro que le dice a su madre, pues es que yo quiero ser bueno, pero no sé cómo. Ujú. Es Sí, es muy buena complicado frase. porque, oye, quiero hacer algo de mi vida, ¿no? Ya voy a trabajar, voy a tener dinero, pero no me sale. Claro. Y ahí hablamos como de un aprendizaje perdido o faltante, ¿no? Que aquí en la pedagogía, pues bien lo sabes, pues todas las actitudes y demás, pues son aprendidas, ¿no? Que incluso estas poses que yo mencionaba, pues son aprendidas en algún momento. La violencia también es una respuesta aprendida, ¿no? En algún momento del otro. Que ya en el psicoanálisis el gran otro nos construye como sujetos, ¿no? Estamos adheridos al otro, e inclusive Jacques Lacan dice, muchas veces el deseo que creemos que es nuestro es el deseo del otro. Entonces, sí es muy interesante aquí la propuesta, ¿no? de esta tragedia neorrealista representada por Buñuel y pues nos habla, como bien decía Raquel, del complejo de Edipo, de esta orfandad, la maldad y cómo recae todo eso, por desgracia, en la muerte, ¿no? Y todas estas consecuencias oníricas que en algún momento comentábamos, también la presencia constante y extraña ahí de las gallinas, que a mí se me hizo como lo más siniestro en la película, ver a la gallina de nuevo en el sueño, ¿no? A mí se me hacía esta parte siniestra en un ser vivo, ¿no? Esta rítmica en la repetición, también de los brazos que se alzan cada 10 minutos para golpear y a veces matar a alguien, ¿no? Estas, dijéramos, estas rítmicas las usan como un estilo propio muchos directores. Habrá otros directores que no ocupen destellos luminosos, como en el caso de Steven Spielberg, que ya se le conoce como el principio de Spielberg,
En todas sus películas está manifestado, desde el dedo de E.T. hasta la nave que viaja al futuro, ¿no? Que es un DeLorean, donde hay un montón de artilugios y prenden. Y todo esto, esos son principios de la constante de la rítmica, ¿no? Y aquí lo represento muy bien él con las gallinas, que se me hace algo siniestro, ¿no? ¿O qué piensan de esa parte? Pues sí, justo esa reflexión que se realiza dentro de este texto de Totem y Tabú, Ujú. que habla sobre esta figura que tiene del tótem, de la gallina, ¿no? Que desde esta conciencia de culpa por el asesinato del padre, por parte de los hijos varones, nacieron estas dos prohibiciones, que la primera es no matarás al animal totémico y la Exacto. segunda es la prohibición del incesto. Y lo podemos ver en la película, esta representación de esta gallina con no repetirás el asesinato del padre, porque si otro macho ocupa ese lugar del padre, entonces hay que matarlo por ser el macho dominante. Y esto pasa en la película cuando Pedro es el que asesina como, o mata a estas gallinas, pero también la madre, ¿no? Ujú, Y sí. como esta relación que hay un poco de identificación de director, como con esta relación que hay dentro de la figura del padre, que ya Ujú. lo mencionaba Esaú, un referente de una frase que él recuerda, no sé si nos puedes ayudar a recordarla. Tu micro. Ah, mm. Sí. Se me fue completamente, perdón. Por la idea, sí, Sí, que sí. mencionabas que el autor, bueno, que el director O había la tenido. relación de, claro, la propia frase de Buñuel, cuando hace referencia a las gallinas, ¿no? Justamente él dice que no, que es incluso como una suerte de elemento compulsivo que no alcanza como a atender, pero siempre representan para él este espacio como de lo terrible, de lo irracional, de la maldad, ¿no? Que es, el, es lo, el, esta frase que él utiliza. Que incluso tú mencionas como algo de miedo, ¿no? O temor hacia ese animal. Sí, él parece expresarlo justamente cuando está comentando en una entrevista, le preguntaban sobre los distintos animales que él usaba en sus películas y en particular sobre las gallinas. Y él se expresa justamente, dice, pues es un elemento casi compulsivo que Claro. no puedo como racionalizar completamente, pero siempre representa para mí este espacio como de la maldad y es muy interesante mirarlo precisamente en esta película. Como una, me recuerda como una fobia, ¿no? Que sí, en sí misma Freud dice, ¿no? Las fobias son esta representación de ansiedad, ¿no? Pero a través de un objeto, vinculadas hacia un objeto. Entonces es muy interesante. Ahorita me hiciste recordar incluso la primera película de Saw, donde el asesino lleva la máscara como de jabalí, ¿no? De, no sé. Y entre los flashes de la cámara se ve terrible esa máscara, ¿no? Yo recuerdo esa parte, es muy interesante. Y pues sí, bueno, en realidad les comentaba de esta película, pues marca, es como el cine de la crueldad, ¿no? Como un cine que marcó historia, pero dijéramos también marca esta como un realismo, ¿no? Como crudo. Y Buñuel pues permite mostrar esta, también dijéramos, meter al espectador como parte de los personajes, ¿no? Tú eres como un cómplice de ellos, ¿no? Al mismo tiempo es como si estuvieras ahí con ellos en las calles, ¿no? Y te hacen sentir ese mundo. Eso se me hace muy destacable en este director, ¿no? Que siendo español también marcó una tendencia en México con estas películas de orden surrealista, ¿no? Pues muy bien, Sí, perdón, y sí, adelante. como ya lo habíamos hablado sobre esta falta que hay como de alimento, pero que no sea solo lo orgánico o lo físico, sino también en lo emocional.
que está representado por estos niños que no tienen como estas figuras de autoridad ni instaurada la ley. Es como crecer, pero sin esta estructura, ¿no? Es como, tengo que ser grande, no sé por qué, pero tengo que hacerlo, trabajar y defenderme y seguir como reproduciendo estas mismas violencias que se ven durante toda la película como normalizadas, ¿no? El maltrato como infantil, el abandono de los padres y estas figuras de autoridad como representadas siempre por el policía o por el juez o por el docente o el profesor, el maestro. Y ya lo comentaba con Esaú que cuál era la diferencia entre el dinero o la posición económica y el delincuente o el que tiene el poder o poderío económico y que termina siendo un héroe. Lo analizábamos como en la película de Batman. Sí, sí, cierto. Que se ve como este Bruno Wayne se llama, ¿no? Sí, Bruce Wayne, como, es el héroe de la película. Pero al final también sigue siendo un criminal. O sea que hay esta diferencia de entre el bueno, el malo, la bondad, la maldad, como en esta estructura del poder o del dinero, porque al final él sigue, o él mata, o asesina, o secuestra, o roba, pero es un héroe, ¿no? Y el otro, como el antagonista, termina, encerrado como en la cárcel, y él también está yendo como por ese cumplimiento del deseo, ¿no? Pero es el malo porque pues no tiene dinero, ¿no? Sí, claro, adelante eso. Y perdón, es que justo todo esto me pone mal. Es muy interesante pensar, porque tendríamos que ponernos nietzscheanos, ¿no? Tendríamos que hablar de la genealogía de la moral, de no sé, del bien y del mal, del superhombre, ¿no? De la manera de que hemos acabado con los metarrelatos, por no decir la gran palabra, ¿no? Pero es muy interesante porque ahora Raquel pone a Batman, ¿no? Y el caso del poderío económico para poder categorizar como moral una acción, pero pues vayamos a ver Doctor Strange, ¿no? Claro. La moral tiene criterios económicos y un sesgo de género terrible, ¿no? Pues es histórica, ¿no? Siguiendo a Nietzsche. Claro. Sí, porque justo le dice esta Wanda, ¿no? O sea, yo soy la mala de la historia o la villana porque soy mujer, pero tú eres hombre, entonces tú eres el héroe. Ahí se ve como este estereotipo de género en esa película. Sí, claro, lo manejan ahí, ¿no? En esa vertiente. Que bueno, yo no la he visto particularmente, pero digo, sí tiene esa propiedad, ¿no? De ser como interpretada, ¿no? A través de esto del psicoanálisis o de otras posturas filosóficas. Pero por ejemplo, ya de entrada el Guasón, pues para mí representa el síntoma social. O sea, todos en algún momento representamos al Guasón cuando estamos en esta alteración psíquica, ¿no? Que ya puede ser ansiedad, depresión, ¿no? O demás. Pero lo representan muy bien con un personaje, ¿no? Precisamente ahí, bueno, recordando al Guasón. Sí, o la melancolía, ¿no? También, un poco, mucho. Melancolía que Freud la traduce como la sensación de haber perdido algo, ¿no? Y este duelo no construido de eso. Justo perdido. Esta figura de este Guasón, pues es esa pérdida del trabajo, pérdida de la familia, pérdida de como de su identidad y que todo el momento, en todo momento esté como amenazado, atacado, que llega a un punto en que se revela y mata, ¿no? Claro como que... en esta película que también era la única forma que tienen los personajes, ¿no? De resolver sus conflictos, es matando al otro. Sí, que en algún momento estaría padrísimo analizar Batman. Al menos las 2 o 3 primeras que son de Tim Burton, que se me hacen geniales, ¿no? Pero bueno, regresando un poquito aquí a lo de Luis Buñuel, yo recuerdo, bueno,
Esta película, Los Olvidados, es una cinta pues que refleja, ¿no? A lo largo de su narrativa estos temas que nos reinciden en la violencia, en la crueldad, dijéramos la pobreza mostrada de una manera directa, ¿no? Como cruda, por así decirlo. Pero Los Olvidados es una película que nos narra una gran historia, ¿no? Que te hace reflexionar y al mismo tiempo te hace ver más o menos lo que hay en las calles, sobre todo en esa época, ¿no? Que como lo decíamos, nosotros nos podemos imaginar lo que vive alguien en la calle, ¿no? Pero realmente no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Como ven, chicos. Pues bueno, adelante, Saúl, ¿querías hablar algo? Ah, ok. Bueno, yo les quería comentar, el tiempo se nos ha pasado muy rápido. Podríamos entrar como en la etapa final donde podemos dar algunas conclusiones o algunas frases, ¿no? De la película. Que bueno, yo aquí de entrada, tengo dos. Bueno, en forma general, permítame tantito. Bueno, yo tengo aquí, dos o tres frases de la película. La primera es, como he sabido, el problema de una persona siempre es una oportunidad para otra, ¿no? Perdón, perdón. No. Análisis de esta estructura del Highball, como Ajá. la estructura perversa que hay en este personaje y como esta relación que hay con la culpa en el caso de Pedro, y que la culpa es el infractor en una distinción contractual que resulta muy útil para la clínica, ¿no? Como en esta posesión subjetiva del delincuente y más allá de la cultura que se encuentra inmerso. Ya lo mencionábamos como en la película de Ciudad de Dios, La Naranja Mecánica y esta, como estas infancias que están como en esta suma de violencias o que se acumulan como por el entorno en donde viven, Claro. hablando desde lo social y cómo les afecta como en esta subjetividad y como en la psiquis, ¿no? Como en toda esta Ujú. estructuración de la personalidad que hay. Claro, que es muy interesante, ¿no? Yo ahorita ya recuperé aquí las frases. La primera de ellas es, ojalá los mataran a todos antes de nacer, que ya hizo referencia a Esaú al principio, que es muy fuerte y muy cruda, ¿no? Y hace mucho reverencia, o mucha referencia más bien, a lo que es Thanatos, ¿no? La segunda es primero ve el comer, luego va la moral, ¿no? Como primero lo físico, el cuerpo, como instancia, y después lo moral, es decir, lo correcto, incorrecto, bueno o malo, ¿no? La tercera es quiero portarme bien, pero no sé cómo, que ya la había mencionado también a Saúl, porque es la estructura, ¿no? Ellos no han aprendido a ese orden social. Quieren hacer el bien, pero no saben cómo porque no lo han aprendido. Han vivido en el entorno opuesto, ¿no? Y la última que yo encontré y que se me hace muy sencilla, pero que también es muy fuerte cuando ya conoces la historia de los personajes, es ¿por qué no me quieres, no? O sea, es muy sencilla la frase o la pregunta, pero implica mucho en la psicología del personaje, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, son frases bien interesantes y a mí la apertura, ¿no? La apertura de la propia película me llamó muchísimo la atención, ¿no? Voy a citar solo una parte. Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios lugares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. Y aquí recordar, ¿no?, el papel de la historia, justo esta caracterización realista, ¿no?, en las películas, pone el acento en las condiciones materiales del ser, ¿no? Como vivir en un espacio como estos sitios marginales, pues no te lleva a un final feliz necesariamente. Y recordar también que en esta misma relación entre amos y sometidos, entre seres con poder y seres sin poder,
pues existe también esta mediación de la desigualdad naturalizada en el espacio, yo lo pongo ahora del capitalismo neoliberalismo, ¿no? Y de nuevo la referencia, el tema de que actualmente el 1% de la población en el mundo tenga en sí el 70 y tantos por ciento de la riqueza y de los recursos mundiales, en contra del 99% del mundo que estamos peleándonos por veintitantos por ciento de la riqueza, pues nos pone en una situación muy difícil y nos pone en esta situación entre el poder, el saber y la constitución de subjetividades, mediadas, por supuesto, por las condiciones materiales. Exacto. Sí, es una cuestión bastante interesante, ¿no? Y recordando que pues también la guerra es parte del capitalismo, ¿no? Y hoy en día pues se viven guerras por esto de apropiarse inclusive de recursos, ya sea litio, petróleo o territorio, ¿no? Inclusive el otro, visto como un recurso, ¿no? Al ser humano como visto como otro recurso más, ¿no? Eh, bueno, yo quiero cerrar también con una frase final del director, pero antes que nada, pues quiero agradecer a Víctor Samuel que nos pidió este análisis de película y a Leonardo también nos pidió esta película. Y bueno, va dedicado a ustedes. Esta película ya tenía un montón de tiempo que nos habían solicitado, ¿no? Entonces, espero haya sido de su agrado. Y si no, pues también podremos hacer en algún momento alguna otra segunda parte. Pero pues yo los dejo con esta frase de Luis Buñuel que dice: el misterio es el elemento esencial de toda obra de arte, ¿no? Lo cual él encierra en todas sus películas. Pues muchas gracias, chicos. Gracias por estar aquí, por su tiempo. Y nos veríamos la próxima emisión de la Claqueta Analítica. Gracias, Carlos. Nos vemos. Gracias. Bye.